Gracias a Dios. Bueno, vamos a bendecir a todas aquellas personas aquí que nos escuchan, que a través de este medio podemos llegar a ellas. Y vamos a ver un versículo en el capítulo de Marcos, capítulo 1, libro de Marcos 1:1. El Señor Dios nos habla, su palabra está vigente, y nos dice ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la Biblia nos encontramos dos principios. Uno lo encontramos en Génesis, donde Dios nos enseña y nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y le dio un orden porque la tierra estaba desordenada y vacía. En este versículo de Marcos 1:1 nos dice el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Encontramos el otro principio de la redención del hombre, principio de la redención de la humanidad. La humanidad cayó de la gracia de Dios en el momento en que éste empezó a caminar no bajo la dirección de Dios, sino bajo su propia dirección. Entonces el Señor Dios marca el otro principio, el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo empieza a presentar Juan. Este es el principio, así lo marca, principio del Evangelio. Y gracias a Dios, porque dentro de ese principio usted y yo podemos entrar y podemos ver el principio, pero también vamos a poder ver el final, porque al Señor Dios le interesa no solamente trascender Él ha buscado la trascendencia también del hombre. El hombre no lo ha entendido, pero Dios busca que el hombre trascienda y dirá: bueno, es que voy a ser eterno. No, trascender, usted y yo somos perecederos, pero trascendemos a través de nuestras generaciones. Y vemos cómo las generaciones se acaban y se acaba la trascendencia. Y nuestro Señor Dios quiere que trascienda, y lo vemos con Él. Usted ve el principio, ve aquí en este versículo el principio, y lo ve al final en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Dios nos dice: Jesús, raíz del linaje de David, fue trascendiendo hasta llegar al final. Dios quiere que trascendamos con lo bueno, porque Dios es bueno y todo lo bueno trasciende. Entonces Dios nos va enseñando a través de este versículo el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa sino lo que Dios nos ha enseñado, que son las buenas nuevas. Hoy en día usted ve las noticias y todo lo que escucha son malas noticias. Por donde le busquemos, todos los medios de información procuran dar puras malas noticias, como que le gusta al ser humano. Pero usted y a mí, nuestra mente se ha ido renovando, y hoy en día nos gusta escuchar buenas noticias, que vamos a estar bien, porque vamos a estar bien no por el hombre, vamos a estar bien por la gracia de Dios. Vamos a estar bien porque Dios en su amor está guardando la vida de usted y la mía, para cuando Él venga nos halle haciendo su voluntad. Entonces encontramos aquí el principio, pero esto tiene no solamente un principio, sino tiene un intervalo, y nos lo va enseñando el Señor. En San Mateo, en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, Mateo 4, 23, nos habla el Señor Jesucristo y nos dice así, Mateo 4, 23. Nos dice el Señor: y recorrió Jesús, y gloria a Dios, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorrió el Señor, dice, toda Galilea, todo el territorio, lo recorrió y lo recorrió enseñándoles el Evangelio. Les decía, el Evangelio son buenas noticias, son enseñanzas, son para que el hombre, la mujer, el niño, el joven, el adulto sepan cómo caminar en la vida. Es el Evangelio es sabiduría de Dios. Entonces Dios nos lo enseña que son buenas noticias. En este versículo dice que fue a las sinagogas de ellos, fue a todo el pueblo, sanando toda dolencia. Vean lo que les presenta el Señor, el Evangelio, y va sanando toda dolencia, todo enfermo, enseñándoles cómo se puede vivir mejor. Ese es el mensaje de Jesús, es lo que Él transmite, es todo amor el Señor, y dice que pues de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y caminando en estos versículos, vemos cómo lo que Dios quiere es bendición, es que le vaya bien al género humano, a la humanidad. Pero el hombre se ha conformado, el hombre tiene problemas y se va a los extremos. El extremo es querer ignorar, no ignorarlo, y el otro extremo es irse hasta allá y engrandecerse por lo que sabemos. El Señor Dios nos da sabiduría, pero no nos las da para engrandecimiento personal, sino para que con esa sabiduría que Él nos da, o el Evangelio que Él nos da, podamos ser una bendición a los que nos rodean. Estos cursos el Señor Dios no nos los cobra. Estos son gratis, son para todo aquel que quiera, para cualquiera. Dios no ve si tú tienes una maestría, un doctorado, una licenciatura, una carrera. Dios lo que quiere es que tú tengas disposición. Juan el Bautista, Dios lo preparó, y Juan el Bautista, su preparación venía del desierto. Su vestido no era de marca, su vestido dice que era un vestido de piel de camello y un cinturón de cuero. No venía presumiendo su vestimenta, pero era de la mejor. Y vemos, Dios está dispuesto a vestirnos, Dios está dispuesto a vestirlo a usted. Nada más lo que tenemos que hacer es hacer caso a lo que Dios nos va enseñando. Y ese es el Evangelio. Vemos el principio de la creación y el principio de la redención de la humanidad. Vamos a ver otros pasajes, y en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, nos habla el Señor Dios. El Señor Dios le enseñó a Pablo, le enseñó el Evangelio. Y en el libro de Gálatas 1:8 dice así Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, si hay un predicador, muy buen predicador, y nos explica y tiene una presencia y una elocuencia, ¿cómo será un ángel? Mejor, ¿verdad? Con más sabiduría, con más elocuencia y palabras angelicales. Pero dice el apóstol Pablo, nos enseña y nos dice: si aún nosotros o un ángel os anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Anatema, traducido a nuestras palabras, es maldito, sea maldito. Entonces, cuando nosotros transmitimos la palabra, debemos de ver lo que no sea diferente a lo que Dios nos ha ido enseñando. Porque cuando es diferente, es cuando yo voy a usted y en lugar de brindarle confianza,
en lugar de predicarle la fe y el amor de Dios, la enseñanza y la sabiduría de Dios, yo voy y le predico un libro, un remedio, una medicina. Entonces ya la confianza se va apartando de Dios. Le estoy predicando un evangelio diferente. A veces ocupamos la palabra de Dios, la sabiduría que Dios nos da, para buscar nuestra fama, para buscar lo nuestro, para buscar engrandecernos, para buscar, a veces lo hacemos y hermano, traiga el diezmo y traiga el diezmo y traiga el diezmo. Y resulta que no me rinde porque yo estoy exigiendo algo que Dios no me ha dado. Lo que nosotros buscamos es que el Señor sea engrandecido, no que la grandeza sea para mí, no buscar mi comodidad. El Señor Dios nos habla de todo esto, comodidad y conveniencia. Y yo creo que a veces batallamos con ello. Pero comodidad es una cosa, conveniencia es otra. Jesús la aplicó y el Señor Jesús vino y le dice a Juan, hablando del Evangelio, Juan, bautízame. Juan agarra y se opone y le dice al Señor Jesús, bautízame, porque así conviene. Entonces hay cosas que nos convienen. Hermano, usted, a mí, nos convendrá, conveniencia, nos convendrá estar bien con Dios. Nos conviene estar bien con Dios. ¿Por qué nos conviene? No es por comodidad. Cuando alguien lo ve por comodidad, viene y se acomoda y ya, escucha y se va, pero no lo practica. Y lo conveniente es que lo aprendas y que lo apliques a tu vida. Te conviene aplicarlo. Y Dios nos enseña de esta conveniencia, pero es una conveniencia que no afecta, es una conveniencia. El Señor Jesús lo aplicó, nos conviene. Y en varias partes lo reafirma el Señor. En otra parte, cuando dice el Señor Jesús, me voy a ir y les voy a dejar, pero les conviene que yo me vaya. No sé si lo ha leído. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos va a convenir que no estés con nosotros? Les conviene, porque yo tengo un cuerpo físico, pero al irme les voy a mandar al Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes para redarguirles, para enseñarles, para consolarles. Va a estar con ustedes. Les conviene que yo me vaya. Entonces, Señor Jesús, se habla de un evangelio no de comodidad, sino de conveniencia. ¿Nos convendrá? Sí nos conviene. ¿Por qué le conviene? Cuando usted hace algo en su vida, lo que usted haga, y no es un evangelio de prosperidad, aunque Dios lo enseña, pero cuando usted sigue al Señor, dice allí en los Salmos, en el Salmo 23:6, y las bendiciones me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me conviene seguir a Dios. Pero siguiendo en estos versículos, ahí mismo en Gálatas, veamos cómo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, dice, vamos a ver primero el 7. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de el Señor Jesucristo. Lo quieren pervertir. Pero hermanos, cuando alguien se pervierte por sí mismo. No pervierte a Dios. Lo de Dios no se puede ensuciar. Se ensucia a la persona. No a Dios. Entonces, en el versículo 10 de ahí mismo, de Gálatas, nos dice el Señor, Gálatas 1:10, pues no busco ahora el favor de los hombres. A ver, dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, porque tiene unos signos de interrogación.
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces un siervo trata de agradar ¿a quién? A su patrón. Pablo trataba de agradar ¿a quién? A Dios. Usted no trate de agradar a la iglesia, que eso va a ser por consecuencia. Yo no voy a tratar de agradar a la gente de allá. Voy a tratar de agradar a Dios compartiéndoles lo que Dios me da para que ustedes crezcan para con Dios, para que, como el Señor Dios dice, Él vino y nos trae noticias buenas. Les enseñó en Galilea, en las sinagogas, a todo el pueblo. Les sanó porque no quería enfermos con Él. Cuando pasa por el estanque del Siloé, también sana hay una persona y aquel fue con Él. Cuando va caminando y vienen aquellos ciegos, les sana. Él quiere que estén con Él. Pero cuando les sana, les dice, a ver, yo les sané a 10, ¿dónde están los otros 9? Vemos cómo el Señor Dios quiere bendiciones para la vida de cada uno de aquellos que le buscan. Y en Juan 10:10 dice el Señor Jesús, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios nos habla, ese es su evangelio, ese es el contenido de lo que Dios quiere para el ser humano. Somos como unos vasitos. Depende de usted, depende de cada uno de nosotros, cómo le gusta estar medio lleno, vacío o lleno. Eso es decisión personal. A mí me gusta estar lleno, quiero estar lleno, pero esto se logra a través de buscar de la palabra de Dios, a leer, a orarle a Dios y a congregarnos. Vamos a ver otro versículo y vamos a ver en el libro de Corintios, primero a los Corintios, y vamos a leer ahí 2 versículos. Primer libro de Corintios o primera epístola de los Corintios, capítulo 10, versículo 23, y nos dice la palabra del Señor, todo me es lícito. ¿Sí lo tienen? Dice este versículo, todo me es lícito. Busque lo individual, haga lo suyo. Todo me es lícito. ¿Qué le es lícito trabajar? ¿Qué le es lícito tener una esposa? ¿Qué le es lícito tener a su esposo? ¿Qué es lícito tener a sus hijos? ¿Qué es lícito? Todo. Pero no todo. ¿Cómo no todo le conviene? A ver, tener un hijo está bien. ¿Sí? Tener 2 está bien. Tener 3 está bien. Tener 10 está bien. Tener 20 está bien. Es un extremo, ¿verdad? Nos vamos al control y tenemos uno y no, vamos a buscar el otro, ¿no? La pareja, bueno, pues ya aunque sea 2, ¿no? Y si son hombres o mujeres, pues ya. Pero buscamos. Y ya luego cuando van 10, no creo que ya se nos pasó la mano, ¿no? Entonces ahí le paramos. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El apóstol Pablo decía, puedo tener una compañera, pero viéndolo desde el punto de vista de Dios, no me conviene. Me es lícito, pero no me conviene porque servir al Señor ya no le voy a poder servir. Y el Señor Dios no es nuevo, no es del Nuevo Testamento, no es del Antiguo, es todo. Diremos, ¿y por qué? Pues bien sencillo. Dios le dijo al rey, a ver, no te amontones de oro, no te amontones de mujeres, no te amontones de caballos. ¿Y qué fue lo que hizo? Se amontonó. Bueno, son los extremos y Dios no quiere que estemos en los extremos. Entonces, el versículo siguiente, de ahí, de 1 Corintios, pero era el versículo 24, nos dice así la palabra del Señor: ninguno busque su propio bien, sino el de el otro. Dirán, no, pues estamos mal. ¿Sabe qué, hermano?
Este es el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado y buscamos para nosotros y para nosotros y para nosotros? Yo lo hice al principio, hermanos. Lo hice en mi ignorancia, lo hice. Yo era una maquinita y quería hacer y hacer y hacer y hacer. Pero el Señor Dios es bueno y nos enseña. Cuando vi que también hay que buscar lo del otro. Había que buscar lo de los demás. Entonces, Señor Dios, fíjese bien, usted se preocupa por 1, 2, 3 o 4, 10 o 20 o 30, los que sean. Y Dios se preocupa por usted. Ya no hay que preocuparse del Señor. Es que para Dios no hay nada imposible. Él no solamente se preocupa. A ver, dice que Él sabe lo que necesitamos antes de que abramos nuestros labios. Y luego no solamente eso, Él nos da conforme a su riqueza en gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fíjese bien, vea que le hace falta y empiece a pensar, ¿cómo puedo suplirlo? Y así lo va. Dios nos enseña todo esto. Dios dice que nos preocupemos por la iglesia, pero el que no sabe proveer para su propio hogar o su casa, ¿cómo proveerá para la iglesia de Dios? Entonces, Dios cierra este círculo ahí en el versículo 24 y nos dice el Señor: ninguno busque su propio bien, sino el de el otro, o el de los demás, pero aquí en el del otro. Fíjense, hermano, viéndolo como pareja, el Señor Jesús se preocupaba por él o por la iglesia. Procuraba suplir para él o para la iglesia. El hombre, ¿por qué debe de preocuparse? ¿Por él o por la compañera? Y cuando se preocupa por la compañera, Dios se preocupa por él. Él se ocupa de la compañera y Dios se ocupa de él. Y eso es donde Dios cierra. Hermanos, yo me apuran ustedes. Pero si les digo nada más que me preocupan y que me apuran, no tiene sentido. Trato de ir al Señor: Señor, ¿qué tienes para tu pueblo? Porque para mí ya me diste, pero para ellos, el Señor Jesús es lo que pedía, porque dice que al final parecían o eran como ovejas sin pastor. Gracias a Dios, nosotros tenemos al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, príncipe de paz. Así nos enseña el versículo: y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el que está contigo, es el que está con nosotros, es el que nos ofrece, es el que nos da, es el que nos sostiene, es el que está al pendiente de cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios y le vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Que el Señor Dios les bendiga, que el Señor Dios les guarde donde quiera que estén.